Gracias por quedarse con nosotros aquí en A las 9. Hoy, en nuestra sección de los viernes, vamos a hablar de los foros de pacificación, los foros de paz en México. Y bueno, nos acompaña aquí en el estudio la doctora Eunice Rendón. Ella es coordinadora territorial y bueno, también coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, un gusto saludarte. Hola Paco, muchas gracias por con la nosotros. A ver, invitación. ¿cómo van estos foros de paz? Pues estos foros, como sabes, ya han pasado varios. Inició en Ciudad Juárez, luego Torreón, luego Morelia, luego La Huacana, luego se tuvo el foro especializado en el tema de drogas en el estado de Morelos, y bueno, ahora viene el foro de Acapulco la próxima semana, y así sucesivamente son 45 consultas y foros. De escuchas, básicamente. De escuchas en todo el país, algunos de ellos pues en regiones más alejadas y con poblaciones más específicas, algunos de ellos temáticos, y el resto pues sí con un nivel más amplio de participación. De todos los que hablan, ¿qué es lo más importante? Pues lo que se ha buscado y lo que ha mencionado el mismo Andrés Manuel López Obrador desde la campaña y bueno, ahora en el foro de Juárez que estuvo, es poner a las víctimas, al dolor de las víctimas, a las necesidades de las víctimas, a la reparación del daño de las víctimas, al centro de estos foros de escucha, que sea con ellas que se construya también este plan de pacificación y reconciliación, y por supuesto también con expertos, con académicos, con gente que ha estado trabajando en contextos principalmente de violencia o que ha estado ahora sí que poniendo su granito de arena desde diferentes trincheras. También es importante que participen, pero sí el eje principal son las víctimas, es la escucha con estas víctimas de la violencia, con víctimas pues de diferentes tipos de delitos que hemos visto en cada uno de estos lugares, cada una de estas regiones con una especificidad particular, ¿no? Ahora, te pregunto esto porque, vamos, foros conocemos todo el mundo lo que pasa en los foros. Llegas, escuchas y no hay nada, no se soluciona nada. ¿Qué es lo que se va a hacer con eso que se va a escuchar? Creo que acabas de mencionar algo muy importante, Paco. Primero que nada, lo que hace diferente a este foro a otros, porque en realidad se ha escuchado a la gente, en fin, todo esto ya se ha hablado mucho, diagnósticos, hay muchos que también lo dicen muchos expertos con respecto a los foros. Sin embargo, la diferencia y lo que sí es inédito es hacer esto antes de ser gobierno, hacer este esfuerzo a nivel nacional de ir y escuchar a las personas, de escuchar a las víctimas, y ahí también decírtelo, hay gente que ha trabajado con víctimas que dice o critica, no, pues las víctimas se han escuchado mucho, ya no hay que escuchar más. Y cuando tú hablas con las víctimas quieren tener una interlocución con el nuevo gobierno, con el gobierno de Andrés Manuel, por el que además quieren muchos votaron y quieren ver soluciones justicia, a partir de lo que no han visto, porque efectivamente han sido escuchadas, pero hasta hoy no hay un Estado que les haya brindado. Con oídos sordos. Con oídos sordos, y creo que a veces con mucha falta de sensibilidad. Creo que eso es de lo que yo he escuchado. ¿O de voluntad? Entre sensibilidad y voluntad, porque ambas son importantes para una víctima, para alguien que, pues cuestiones que nos han narrado y que ya se conocen, gente que no tiene ni siquiera un cuerpo a dónde llorar a su hijo, a su esposo, a su familiar, gente que ha tenido que salir y a buscar con palas y con sus propias manos a su desaparecido porque el Estado no ha hecho nada. Entonces creo que la idea y también el sentir y el querer de esta gente, principalmente es que haya justicia y que haya un Estado que los acompañe. ¿Es eso lo que más se demanda? Eso es lo que más se demanda, un Estado de derecho, un Estado que los acompañe y que les responda, y un Estado que tenga las capacidades de atender esta realidad que hoy pues está en nuestro país, desgraciadamente. Acabas de mencionar esto. A ver, estamos previo a la entrada de una nueva administración, tendrá este análisis de lo que está ocurriendo con el país. ¿Hay la capacidad? ¿Tenemos en México la capacidad de salir de un problema tan grave que es la corrupción, la inseguridad, la violencia? Bueno, creo que es un reto mayor, ¿no? Y que sin duda pues se tienen que poner herramientas, políticas públicas y acciones muy claras para que esto suceda. De otra forma, pues va a ser muy difícil cambiar la situación. La corrupción tan arraigada en algunos lugares, lo platicamos el otro día en La Huacana, en bueno, la misma sociedad. La gente en la sociedad y en los gobiernos que ya casi tienen una tarifa para los programas sociales que tienen que tener las personas, que hay en algunos lugares de nuestro país, desgraciadamente, sí hay un involucramiento del crimen organizado con autoridades, y bueno, todo esto hace muy complejo ahora sí que la atención a víctimas, pero también tener seguridad para los ciudadanos, que es algo que el Estado debe proveer. Entonces yo creo que el gran reto de estos foros y la verdadera funcionalidad y donde vamos a ver si realmente se cumplió con lo que se prometió, pues va a ser en el momento de traducir todo lo que se ha dicho, todos los testimonios, toda la experiencia también de la gente que ha ido a colaborar
colaborar en los diferentes estados en acciones muy claras de política pública. Y la oportunidad histórica también es, porque yo he estado en muchos gobiernos y al final del día una de las complejidades es cuando tú llegas a estas zonas ya con programas hechos, cuando los quieres aterrizar a estas poblaciones se vuelve muy complicado. Muy complicado. Entonces, hoy creo que Andrés Manuel, el gobierno entrante, tiene la oportunidad de verdaderamente construir trajes a la medida y política pública que sí llegue a estos lugares como tiene que llegar, con estas diferencias por región, para atender pues lo que vemos en dinámicas de violencia y de delito, para la pacificación y la reconciliación, para mejorar esta cercanía con las víctimas y bueno, esperemos que eso sea lo que suceda. Tú esperas buenos resultados. ¿Cuándo terminan los foros? El 24 de octubre. ¿Te parece si terminando octubre podemos volver a juntarnos y ver qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles fueron las conclusiones de esos foros? Claro que sí. Y bueno, evidentemente hay muchas cosas por ahí que han generado polémica. El tema de la amnistía, el tema del olvido, sí. No, el olvido no, pero el perdón sí ha generado polémica. Sin duda, creo que es un tema muy delicado y además el perdón, como lo decíamos el otro día, y creo que eso es algo importante de comunicar. O sea, los foros van mucho más allá de la ley de amnistía y del perdón, es mucho más amplio. Eso es un pedacito, porque además para la pacificación no basta con eso. La pacificación de nuestro país no basta con el gobierno, es decir, es una tarea en la que todos tenemos que poner un granito de arena, pero por el otro lado no basta con una ley de amnistía y si el perdón o no, es una cosa más compleja y eso es de lo que se habla. Y la amnistía y el perdón no es para todos. Y la amnistía y el perdón no es para… De hecho, mira, si te lo voy a resumir en muy poquito, es la gente dice hay que verlo caso por caso, analizando con cierto tipo de comisiones de verdad y con ciertas características para saber si sí o si no. Eunice, te agradezco enorme que hayas estado con nosotros aquí en Gor TV a las 9. Y bueno, por supuesto, ya lo sabe, nos vemos el próximo viernes. Continúe a las 9.